Vamos a orar entonces y vamos aprovechando el tiempo para escuchar a nuestros hermanos que han preparado. Y el tema que tenemos de hoy sobre el libro de Romanos, realmente sería tan lindo tener el libro completo para poder meditarlo, ¿no? De ver así las introducciones de cada libro de las cartas paulinas. El libro de Romanos es un libro maravilloso, realmente, donde hay tanta riqueza, tanta abundancia que Dios ha revelado a este gran hombre de Dios, que es sin fin, realmente no. Se escriben libros y libros sobre Romanos, siempre hay algo nuevo, algo distinto. Voy a recomendarles un libro de Romanos. No sé si lo conocen, John Stott. Romanos. ¿Alguien ha leído algún comentario sobre John Stott? No, no. Sí, les recomiendo. Realmente es uno de los más serios comentaristas que se acercan mucho siempre a los textos originales. Es reconocido, muy respetado. Es tremendo. Y él escribió muchísimos libros. Yo tuve la bendición de escucharlo en persona en Argentina. Hubo un evento único que él vino, porque es muy difícil traerlo. Él llegó al seminario Bautista, uno de los seminarios más grandes ahí en Buenos Aires, y vino y expuso Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Ha sido una maravilla escuchar a ese hombre. Tremendo, tremendo lo que expuso. Así que si por ahí pueden eh, bajarlo, no sé, o si lo encuentran por ahí, vale la pena invertir. Hay libros preciosos que vale la pena invertir, tenerlos, porque toda la vida les va a servir. En un momento tienen que tocar un estudio bíblico, o dar un mensaje, y entonces recurren, aparte de la guía que Dios nos da, de la inspiración nuestra, entonces siempre es bueno consultar a hombres de Dios serios, así como, por ejemplo, John Stott y hay otros, y es de mucha ayuda, son herramientas que Dios nos provee en nuestras manos para una mejor comprensión, interpretación. ¿Cómo su apellido? ¿Cómo es? ¿John qué? John Stott. Deletré. Sí, es John, ¿Ya? John, después Stott es S-T-O y doble T, T-T. Ya. Ya, gracias. El mensaje de Romanos, John Stott. Él también escribió mensaje a los Efesios, John Stott. Otro libro es Cómo comprender la Biblia. Cristiano básico, John Stott. Sobre la roca, John Stott. Así. Muy, muy bueno, muy bueno. Amén. Oramos entonces. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este nuevo y hermoso tiempo en el cual tú nos permites, Señor, entrar de lleno a este maravilloso libro de tu palabra, que es el libro de los Romanos, Señor. Cuánta riqueza, cuánta abundancia, Señor, que tú has dado a tu pueblo, cuánta riqueza, y a veces no lo vemos, a veces la desaprovechamos, pasamos de largo, por alto, siempre estamos apresurándonos, corriendo de un lado a otro. Permítenos en este tiempo meditar, detenernos, Señor, y poder entrar a través de tu gracia y de tu espíritu, Señor, para poder comprender y trae luz sobre nosotros a través de este maravilloso libro de Romanos. Y te doy gracias, Señor, por los hermanos que están en distintos lugares, que están algunos todavía en su trabajo, otros están llegando. Señor, que tú ayudes a cada uno en su necesidad, en su esfuerzo,
Oramos por nuestro hermano Carlos, que también hoy está de cumpleaños. Señor, que tú llenes en este día, Señor, siga llenando de gozo, de alegría junto a toda su familia. Te damos gracias por este tiempo. Estaremos juntos disfrutando de tu palabra, de tu presencia. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén. Y amén. Muy bien. Todos estamos listos para... Comenzamos con los expositores. No pasamos todavía lista, esperamos a que después voy apuro. Los hermanos se van llegando. A ver quién comienza. Habíamos dicho que cada uno elige algún tema del libro de Romano. Y se expone. Lo mismo va a ser luego con Corintios, Primera, Segunda y los demás libros. ¿Sí? Algún tema doctrinal o algo que se encuentre en alguno de estos libros y podamos compartir, que hay muchísimo, realmente hay mucho que podamos aprovechar. Bien. A ver. ¿Quién es el primero? Pastor, buenas noches. Buenas noches. Nos falta Julio y Alexis está conectado, creo. Pastor Aurelio. Sí. Lo que pasa es que el tema está en que no me he podido reunir con mis compañeros, que le tocó a mi amigo, mi hermano Cabello y mi hermano Leoncio. Entonces, no hemos hecho nada, pastor. No, es la otra semana. Entonces, no sé, por eso que, no sé si hacer el trabajo independiente mejor, porque si los hermanos están ocupados, no pueden, no sé. No, no. Es que mi estimado César, no, el horario no gira en torno a usted. La vez pasada quedamos después, yo le dije, después de clase nos reunimos, no me escribió. Yo no voy a ser adivino de ese horario. Tenga en cuenta que todos trabajamos. Si usted quiere hacerlo independiente, hágalo independiente, pues el problema es usted. Claro, todos trabajamos, pues, y adivino no soy, ¿no? No sé, pastor, ¿cómo es el tema, pues, verdad? Es algo, yo no sé por qué se hace mucho, es algo muy simple, es decir, por teléfono se ponen de acuerdo, yo voy a tomar el Espíritu Santo, yo tomo la venida del Señor, yo tomo la gracia, yo tomo, y prepara, hermano, prepara y, aunque sea como si fuera como, el tema es participar, ustedes lo hacen con diapositiva o sin diapositiva, con dibujo, sin dibujo, con un bosquejo, con un borrador, pero se valora el esfuerzo, es participar, no puedes llegar y decir, no, no preparamos, no, porque, es decir, para la próxima hay otros, y la próxima hay otros, está todo ajustado, ya no hay tiempo para... Si ustedes me habían avisado, por ejemplo, ayer, el domingo a las 5 de la mañana, bueno, ya, entonces lo pongo en oración y en ayuno. Pero me imagino que los hermanos por su cuenta se habrán preparado, ¿no? Habrán preparado algo cada uno. Claro, ahí está, muy bien, hermano Carlos. Algo saben, no diga que ustedes son creyentes ya de varios años. Así que sobre el libro de Romanos no es como un tema sectas que hay que leer a otro lado para hablar sobre los mormones pero el libro de Romanos es nuestro libro, nuestro pan de cada día. Siempre leemos la Biblia. Así que ahora van a inspirarse. Vamos a confiar, como los hermanos de la Iglesia Pentecostal. El Espíritu Santo les va a guiar. No hay justo, la justicia por la fe, hermano, es un libro preciosísimo. Así que, aunque sea un momento, participe igual cada uno sobre algo, porque la próxima ya hay otros, está todo, podemos... Pero a mí me toca la otra semana, pastor, no me toca en esa. No. ¿Cómo? No, A mí me toca la otra semana. Al grupo de César. Mi posición es la otra semana, no es esta. Se escucha mal, ahí está hablando Mi Leoncio. posición es la otra semana, a mí me toca el libro de Corintios. Ah, ya. A ver, por Está bien, favor, pues. verifíquelo. Claro.
No, según la lista, a ver, Claro, Sí, nos sí, nos sí, toca sí, está bien, pastor. primera y segunda de Corintios. Pero eso puede para otra semana todavía. a ver, Ahorita es Romanos. ahorita es Romano, Sí. Altamirano, Alexis, Ujú. Julio César Blas, Ajá. Luis Elvin Bobadilla, a ellos tres. Ujú. Pastor, Es lo- vamos a tener también un problema semejante a lo de los hermanos, pero yo puedo dar lo que he preparado, porque Ya, Claro, no hemos claro, podido claro. venir. muy bien, hermano Luis, ahí está, ahí salve a sus compañeros, salve la reina. Ya, pero así no puedo conectar por mi red la cámara, así con Ya, audio, nada. compártela. Después igual se aprecia todo el esfuerzo, pero claro, el que uno prepara de otra manera, bueno, cada uno, porque como yo le dije, esto es importante, porque entonces califica, ¿no? Se ve acá porque es la única vez. Después ya, después que no me den más de repente por todo este año, de repente nunca. Es la única participación que se les pide. Después ya, este, pueden estar tranquilos, ¿sí? Así que, bien. Escuchamos entonces al hermano Ya, Luis bueno, Bobadilla. ya, Romanos. Bueno, el autor de Romanos, como dice Romanos 1:1, este versículo identifica al autor como es el apóstol Pablo. Y también en Romanos 16:22, Pablo dice que utiliza la ayuda de un hombre llamado Tercio para transcribir estas palabras. Su fecha aproximadamente es entre el 56 y 58 después de Cristo. El tema principal de esta carta es la justificación y su propósito es proclamar la gloria de nuestro Señor Jesucristo mediante la enseñanza de la doctrina, la edificación y el ánimo para los creyentes que recibieron y reciben esa carta. Hay versículos claves como Romanos 1:16, cual dice: no me avergüenzo del Evangelio. Y así podemos encontrar muchos más versículos, ¿no? que hablan acerca de la justificación de nuestra fe y también sobre la predestinación y doctrinas básicas dentro de nuestra denominación presbiteriana. En esta carta, Pablo expresa su deseo para predicar la palabra de Dios a aquellos que estaban en Roma, los cuales permanecieron y señalaron enérgicamente que no se avergonzaban, como dice Romanos 1:16 del Evangelio, pues es poder de Dios. El libro de Romanos nos habla acerca de Dios, quién es Él y lo que Él ha hecho. Nos habla también de Jesucristo, de lo que Él ha logrado mediante su muerte. Nos dice de nosotros, de lo que éramos sin Cristo y lo que somos después de haber confiado en Cristo. Pablo señala que Dios no demandó que los hombres hubieran ya enderezado sus vidas antes de venir a Cristo. Mientras que aún éramos pecadores, Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. El libro de la carta a los romanos está fraccionado en 16, tiene 16 capítulos y cada uno habla de diferentes temas, como la necesidad de toda la gente, que abarca el versículo 1 al versículo 3, ¿no? Que habla de la necesidad de la justicia de Dios. Dentro de ello está la necesidad de toda la gente, la necesidad de gente buena, la culpa de toda la humanidad. Luego del capítulo 3 al capítulo 5 nos habla de la imputación de la justicia de Dios. Esta nos describe la justificación, la defensa acerca de ella, solamente por la fe, y la prueba de la justificación por fe de la ley, que abarca también parte del capítulo 4. El capítulo 5 nos habla acerca de los beneficios de la justificación. También nos habla acerca de la aplicabilidad universal de la justificación. El capítulo 6 al capítulo 8 habla acerca de la imparcialidad de la justicia de Dios, la cual habla también acerca de la relación del creyente con el pecado, su relación
del creyente con la ley, que se encuentra en el capítulo 7, la relación del creyente con Dios. Del capítulo 9 al capítulo 11, podemos ver la vindicación de la justicia de Dios, en la cual está la elección pasada de Israel en el capítulo 9, en el capítulo 10 el actual rechazo de Israel y la futura salvación de Israel en el capítulo 11. En el capítulo 12 pueden encontrar la dedicación a Dios, la conducta de la iglesia, dentro de la iglesia, la conducta dentro del Estado y la conducta dentro de la libertad cristiana. Y este libro concluye en capítulo 15 y 17 hablándonos del ministerio de Pablo y asuntos personales, en el cual nos habla acerca de una doxología, saludos de los compañeros de Pablo, una advertencia y una recomendación para aquellos que leerían este libro, para todos nosotros también. La aplicación práctica para este libro nos deja claro que no hay nada que podamos hacer para salvarnos a nosotros mismos. No hay buena obra que podamos hacer para ser salvos, pues hay una sola, la cual hizo Jesús en la cruz por nosotros. Así que tenemos sobre nosotros la sentencia de muerte por nuestras transgresiones y pecados, de la que solo la gracia y misericordia de Dios puede salvarnos. Dios expresó esa gracia y misericordia al enviar a su Hijo, a Jesucristo, a morir en la cruz en nuestro lugar. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ya no somos controlados por nuestra naturaleza de pecado, sino que somos controlados por el Espíritu. La adoración del Dios que nos salvó debe ser nuestro más alto deseo. Y nuevamente, como dice Romanos 1:16, no nos avergoncemos del Evangelio, pues es poder de Dios. Eso sería todo, pastor, una breve. Amén. Bien, hermano Luis Bobadilla. Sí. Bien, hermano, pero no es lo que les pedí. No sé si de repente no se entendió bien, pero No, sí. el hermano, eso es lo que ha dado como una introducción, forma general, hablar sobre el libro que, claro que no es que está mal, está bien. Yo le pedí que eligieran algún tema y hablaran sobre el tema que habla el libro, ahora capítulo 2, versículo. Capítulo específico del libro. Exactamente, el libro que les toca, ¿no? A él le tocó Romano. La justicia por fe, el tema de la fe, por ejemplo, la fe, El justo, la salvación, el juicio. el juicio de Dios, por ejemplo, el tema de la gracia. El tema de la gracia es algo que... La justificación. La justificación, sería algo precioso de poder. Eso les pedí, no sé si hermano por ahí la unidad de la iglesia, porque él se refiere que los judíos habían sido expatriados y después regresan y encuentran que no están cumpliendo con los mandatos de la Torá, y entonces era una iglesia dividida entre los judíos creyentes y los gentiles. Amén. También vivir por el Espíritu y no en la carne. Exactamente. El tema de las misiones, ¿no? Dice, hermosos los pies, cómo creerán si nadie les predica. Esa es una preciosura, ¿no? Donde habla sobre esa parte de evangelización, de alcanzar a los perdidos. Bueno, por ejemplo, era eso, ¿sí? Así que, bueno, para los hermanos, los próximos saben que ese es lo que tienen que exponer y preparar. No sé si los siguientes hermanos que le toca hoy pueden compartir algo, pero pastor, aunque en todo sea el caso, hermano compartió, lo que vale es compartir. Pastor, disculpe, en todo caso, ¿podría, por ejemplo, poner nuevamente ese tema de las tareas? Quizás no todo lo hemos entendido, ¿no? Quizá por eso también ha habido ese suceso, ¿no? De repente lo pone y nos explica ahorita, ¿no? Sí, es lo que estoy diciendo. No sé si los hermanos también están cada uno repitiendo. Si elegir a un tema que habla del libro,
Un tema doctrinal, el Espíritu Santo, la fe, la salvación, la gracia, el amor, el gozo, cosas que el apóstol le pone énfasis. Temas de predicación que nosotros elegimos para predicar. Entonces, eso es. ¿Se entiende eso o no? Sí. Pero el hermano explicó, ¿no? Que no estaban preparados, pero igual participó, como sea. Se cuenta eso. Los demás hermanos, por ejemplo, César, creo que está en el grupo ahí, César. ¿Va a participar o tiene que participar algo? Porque ya la próxima no hay otros y avanzamos. Así que César, lo que el Señor te Hermano ayuda. César está en el segundo grupo, pastor. ¿Eh? Hermano César está en el segundo grupo. No, está en el primero, creo. No, Alexis está en el primero, hermano Bobadilla. Y Bobadilla. Blas, Sí, Bobadilla. Y Blas. Blas. El hermano que habló es Bobadilla, creo. Bobadilla habló. Bobadilla. Falta Blas y Altamirano. Altamirano. No, César no está así. No sé por cómo él le dijo que no preparé, entonces. Alexis estaba conectado a su momento. ¿Qué pasó? Siempre no le está. lleva el arrebatamiento. De ahí lo suelta. Sí, cada tanto se va. Esperamos que vuelva. Va a volver. Si está el hermano Altamirano, el hermano Blas, para que participe. ¿O no? Pastor, creo que ese día que usted dijo prohibido enfermarse, creo que me escuchó mal. Sí. Sí. Está prohibido enfermarse si los días que le tocan, especialmente exponer. Sí. Pueden hacerlo el día anterior o después. Alexis es raptado a cada momento al cielo. ¿Sí? Se le va el internet. Pero él es como Felipe, ¿no? Que de repente el Espíritu lo lleva. Bueno. Exacto. Él es como Felipe. Ahorita va a aparecer. Ya apareció. ¿Apareció? Hermano Alexis. ¿Escucha al hermano Alexis o no? Alexis Altamirano. Estamos dando la oportunidad para que participe. Mira, que el no participó ya perdió esta nota, esta oportunidad, porque después ya. Está escribiendo, que no sé qué le, hermano. Díganle, por favor, dice. Está pidiendo recuperación. Dice que está fallando su dispositivo. Sí. Ay, Dios. Entre de su celular, para que pueda tener micrófono. Claro, con su celular puede hacer también. Ahí dígale, hay que decirle porque... Se puede mandar un video de exposición, dice, pero ¿cómo? ¿Cuándo lo va a mandar? ¿Ahorita? Hay que ponerlo ahorita, no se puede después mandar video, trabajo, después no, porque acá el tema es exponer en clase un tema que hemos dicho, si lo mandan después ya no. Bien. Y el otro hermano, Blas, no está, ¿no? No vino. Bien. Avanzamos entonces nosotros con nuestra Romanos. Quería... era un versículo de Romanos, porque eso nos pasa, hay tantos que pudiéramos compartir. Algo mencionó el hermano que habló hoy. Capítulo 1. Dice el verso 14, a griegos y a no griegos, a sabios
y a no sabio soy deudor. El apóstol Pablo se declara que él está en deuda, como que si hay un precio que pagar. Pareciera contradictorio a lo que va a hablar, exponer en todo su libro, que habla sobre la justicia de Dios por medio de la fe, la gracia y la misericordia. Ese es los puntos principales en el cual él expone, habla y como que está enfrentando, ¿no? Una mala forma de comprensión. Entonces, pero acá dice él, soy deudor. Y quería compartir brevemente esto porque me encantó justamente el comentario que hace John Stott. Y John Stott dice, hay dos formas de adquirir una deuda. Primero es que uno pide prestado dinero y tiene que luego devolver, ¿sí? Está endeudado hasta que lo termine de pagar. Bueno. Pero dice, hay otra forma de adquirir una deuda. Y es en el cual, por ejemplo, alguien me da a mí $1.000, supongamos, me entrega $1.000, y yo tengo que entregarle al hermano José Mejía, ¿no? Entonces, yo estoy endeudado, ¿sí? Con el hermano Mejía hasta que yo le entregue ese encargo, ese dinero, ¿sí? Entonces, estoy endeudado por causa de la persona que me encargó. Y John Stott dice interesante, esta segunda forma de deuda se refiere al apóstol Pablo. No es que Pablo le deba a los romanos que le hayan prestado algo, sino que él se siente endeudado con ellos por el encargo que el Señor le entrega al apóstol, ¿sí? De predicarles el evangelio también en Roma. Por eso él dice, por este encargo que Dios, el Señor me ha dado, de predicar el evangelio entre ustedes, entonces yo me siento en deuda. Por eso él ora y pide oración y ruego para poder llegar a Roma. Ahora, esto realmente es impactante, no sé, para mí me impactó tanto el tomar de esa manera la misión. A veces la gente, cuando hace algún servicio para el Señor, siempre estamos esperando recompensas, como que le estamos haciendo un favor al Señor y que Él debe devolvernos ese favor si no nos molestamos o si no nos malhumoramos. Pero qué diferente actitud la del apóstol Pablo, ¿no? Él no está esperando ninguna recompensa. Él dice, estoy pagando una deuda. Qué impresionante. Soy deudor a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros estáis en Roma. Esto es una maravilla, hermanos seminaristas, servidores, predicadores de la palabra del Señor, porque la mayoría están sirviendo en alguna congregación, en algún ministerio, ya sea en una congregación, grupos pequeños, grupos grandes. Tomar esta actitud del apóstol. ¡Qué preciosa actitud! Por eso era incansable. Es decir, no es que porque a él un día no lo recibieron, no lo insultaron, no lo castigaron, no, ya me enojé, ya no voy. Hoy vivimos un tiempo donde yo digo, los creyentes hipersensibles. Por cualquier cosa se molestan, se enojan. Con el Señor, con el pastor, con el anciano, con el diácono. Me enojo. Tomemos este desafío, ¿sí? Este gran hombre de Dios. A griegos, a no griegos, sabios, a no sabios, soy deudor. Soy deudor. Amén. Por eso servimos a Dios, por eso predicamos al Señor. Amén. Del Señor, por eso anunciamos el Evangelio. Claro que el Señor, Él nos ayuda, Él nos provee, Él recompensa.
No estamos pensando en eso, porque la recompensa puede tardar o no puede llegar a la forma que nosotros esperamos. Ese es el problema. Estamos cumpliendo con el encargo que el Señor nos entregó a cada uno en el lugar donde nos ha tocado. En Trujillo, en Lima, en Piura. ¿Qué otro lugar hay? Huánuco, pastor. Huánuco, el hermano de Huánuco, ¿no? Qué bendición. Tú estás ahí con el hijo del pastor, está pastorando él, ¿cómo se llama? Sí, él está en la iglesia Casa de Alfarero. Yo estoy en la iglesia Roca Fuerte, pastor. Ah, estás en otra congregación. Sí. Ah, ya. Con su hijo del pastor Aquiles. Pastor Carlos. Aquiles, sí, sí. Tú no estás con ellos. No, Con sí él, soy con de él. esa iglesia, pero yo estoy a cargo de una iglesia. Ah, La tú estás iglesia a de cargo de Roca una. Fuerte. Ah, qué bien, qué Sí. bien. ¿Qué es una, pertenece o ya es una iglesia así? Es una iglesia ya, pastor. Ah, ya. Pero sí es parte de la iglesia Casa de Alfarero. Y tú estás a cargo como Sí, yo estoy pastoreando a ahí. cargo de la iglesia. Ah, ya. En caso que termines, ya te ordenarían y todo esto. Estás en ese proceso, ¿no? De la Sí, ordenación. en ese proceso. Qué bien, hermano. Te felicito, ¿eh? Compañeros de la misión. No, no, no sé, porque a veces no, de repente me le dijiste la vez pasada y no los conozco bien. También yo sabía de José Mejía, que también está sirviendo. Sí. También allá, Manuel Leoncio está ahí y yo decía algunos que me acuerdo. Estamos haciendo un esfuerzo, pastor, porque nuestro trabajo hay ¿Cómo? veces, estamos ¿Cómo? haciendo un gran esfuerzo por nuestro trabajo, hay veces no podemos, pero igual, ¿no? Sí, sí, Son sí, las sí, cosas sí. del Señor y hay que estar ahí. Sí. Por eso yo realmente sí valoro y yo aprecio ese, porque no sé, porque también veo los hermanos acá de Piura. Es un esfuerzo enorme porque del trabajo vienen corriendo, van. Hay otros cursos que también que completan, que tienen que hacer, que le exige el trabajo, ¿no? Hoy es todo con cursos de acá y allá. Pero ahí están. Sí, Es un ahí es. requisito Sí, pastor. de la denominación valiosa, la preparación. Sí. Porque miren, la verdad que yo siempre pienso que cuando yo estaba en el seminario hay cosas, lecturas que he tenido, cosas preciosas, que los leí realmente, lo hice porque me obligaron a hacer. Y una vez que lo empecé a leer, lo disfruté, que menos mal Sí. que aprendí estas cosas, porque si no era Es por importante, obligación, pastor, aprender. claro, claro, les va a servir luego Sí. hay cosas que en el futuro, en el camino, se presentan cosas del ministerio que les sirve todo lo que uno está leyendo, aprendiendo de otros. Así que muy bien, muy bien. Vale el esfuerzo. Vale. Amén. Muy bien. Así que somos deudores en Cristo. Vamos entonces seguimos. A ver, Débora, es un tema que yo con esto estoy. La clase. Es una secretaria acá. ¿Sí? Hola, buenas prende la noches. computadora, Hola, apaga. ¿cómo estás? Buenas noches. Es que en mis tiempos no había computadora, hermano, usted sabe. En nuestros tiempos no había. En nuestros tiempos. Claro, acá hay muchos jóvenes, para los jóvenes es una diversión, ¿no? Mm. Hermano José. Pastor, me ha remecido ese encargo, me ha remecido. Amén, amén. Por eso le recomendaba. Tiene unas ideas muy, muy prácticas, aparte de comentar, ¿no? La parte histórica. John Stott aplica muy bien algunos textos, ¿no? Muy prácticos. Muy, muy bien. Realmente vale la pena adquirir libros de este hombre. Estamos con introducción a Romanos y
Mira, esto de acá lo mueves nomás. ¿Ya? Esto a la derecha, a derecha. Tú quieras. Pero aquí cuando no puedes, cuando llegas ahí que no puedes leer, pones ahí, lo mueves. Ahí. Sí. Bien. Ahí tienen el programa. En el programa hoy tocaba introducción al libro de Romanos, y ahí hay primero vamos a ver, número uno, la influencia de esta carta, luego los propósitos de Pablo al escribir, luego un breve repaso. Bien. La influencia de esta carta. Miren, yo puse esto porque me pareció muy interesante cuando vemos el trasfondo, todas estas cosas que causó el libro de Romanos, impresionante en la historia, y de luego ver, por ejemplo, qué llevó al apóstol. Bueno, ha sido el Espíritu Santo, pero dicen los propósitos de Pablo al escribir. Entonces nos ayuda a comprender mejor ciertos textos, por qué el apóstol se fundamenta y se basa y parece que estuviera peleando contra algo. Claro, porque él tiene un propósito, ¿sí? Al escribir, ¿no? Tiene destinatarios con dificultades, por ejemplo, como hay libros muy claros, como el libro de Gálatas, vamos a ver, hay que sería muy lindo que puedan algunos tocar temas lindos, por ejemplo, eso de los judaizantes. El apóstol Pablo está muy, muy enojado porque mientras él no estaba, entraron los judaizantes, eran judíos convertidos, pero ellos querían judaizar a la iglesia gentil que el apóstol Pablo había fundado. Entonces ellos decían que si no se circuncidaban, no tenían salvación, cosas así. Y él, pues, y los estaban desviando a los creyentes de su fe en Cristo. Entonces el apóstol Pablo escribe, por ejemplo, el libro de Gálatas, enojado en contra de esto que están trayendo, una doctrina errónea, ¿sí? Nosotros recién hablaba hoy con una hermana, una persona, estábamos hablando, por ejemplo, sobre que ella conoció al Señor hace un año más o menos nueva. Me hablaba de sus familiares que son de la iglesia adventista. Entonces su énfasis desmedido, ¿no? Al día sábado y ciertas cosas. Entonces, eso desvían en realidad en cuanto a que es por gracia, es por fe. Es lo que yo a veces digo, pareciera que cierta gente no estudió bien, no leyó bien. Vamos a ver luego al final que qué es lo que pueda causar en nosotros como creyentes, como hombres y mujeres de Dios, cuando estudiamos. Yo les desafío que podamos estudiar, meditar con más cuidado, detenidamente, el libro de Romanos. El libro de Romanos es tremendo. Si revolucionó y transformó la historia y la vida de grandes hombres que conocemos, lo puede hacer también con nosotros, con nuestro entorno, con nuestra congregación, lo que Dios pueda llegar a hacer. Porque yo lo que creo es que muchas cosas pasamos por alto. Estamos leyendo muy apresurados, estamos pasando por encima muchas cosas y no nos estamos deteniendo, ¿sí? No estamos rumiando la palabra. Y eso nos debilita en realidad, nos debilita. Hay cosas que no lo estamos viendo. Y el libro romano es un libro que realmente nos abre, es abrir el corazón, el corazón. Bueno, la influencia de esta carta, la influencia en la historia. Vamos a ver, hay muchísimas, pero solamente vamos a ver 3 personajes reconocidos de la historia. Varios dirigentes eclesiásticos notables han dado testimonio en diferentes siglos del impacto que Romanos tuvo en su vida. En algunos casos ha sido el medio de conversión, ¿no? Bien, lo primero que vamos a ver es Aurelius Agustinus.
No sabía que tenía mi nombre, Mm, Agustín de Hipona, porque se es conocido como Agustín de Hipona. Yo creo que la mayoría han escuchado sobre él, ¿no? ¿Sí? ¿O no? ¿No han escuchado sobre No, Agustín de Hipona? No. no. Bueno, este es se lo conoce, se le llama así como padre de la iglesia. Lo pone como la iglesia primitiva porque fue en el año 300 y más de Cristo. En esa época, él ha sido un gran teólogo, filósofo, que se convirtió realmente al evangelio, fue muy usado, fue el primero que comenzó a armar doctrinas, teología, y los cristianos fundamentamos nuestra doctrina, nuestra fe, muchas cosas que él se inspiró, realmente ha sido como casi un apóstol Pablo de su época. Es un hombre tremendo, tremendo, tremendo. Sería bueno que pudieran ver por YouTube, buscar por internet su biografía. ¿Sí? Sería muy lindo. Hay frases muy sabias que la gente de forma secular lo utiliza, ¿no? Hace poco escuché una frase de él que decía, acuérdense en que el orgullo, fíjense, el orgullo convierte a un ángel en demonio. ¿Ah? Qué interesante eso, ¿eh? El orgullo convierte a un ángel en demonio. Lo que pasó con Satanás, ¿no? Que es el orgullo. Y qué verdad, ¿no? Porque una persona, mientras se mantenga humilde, es precioso en el Señor, precioso en todo. No importa que tenga lo que tenga, sepa lo que sepa, pero que se mantenga la humildad. Pero cuando entró el orgullo, ¿eh? Todo se destruyó todo. Bueno, conocido como Agustín de Hipona, uno de los más grandes padres de la iglesia. Tuvo una experiencia especial. Él dice que escuchó la voz de Dios. Le voy a, como lo que él dice aquí, ¿no? Él escuchó la voz de Dios, pero de una manera interesante, ¿no? Dice, durante su turbulenta juventud fue tanto esclavo de sus pasiones sexuales como objeto de oraciones de su madre, Mónica. Es decir, su madre era una mujer muy piadosa y oraba constantemente por sus hijos. Y el hijo se desviaba. Él era un orador, públicamente daba grandes discursos, era reconocido, muy respetado. Pero era influenciado por un montón de herejías. Y a la vez era llevado por sus pasiones, andaba con una mujer, otra mujer, así andaba. San Agustín, no cómo andaba. Dice, como profesor de literatura y retórica, se trasladó sucesivamente a Cartago, Roma, y luego a Milán, donde cayó bajo la influencia de la predicación del obispo Ambrosio. ¿Sí? También ha sido un gran hombre de Dios, un orador tremendo, muy preparado, un filósofo, teólogo. Cuando él escuchó la predicación de este hombre, quedó impactado. Agustín. Se fue allí donde durante el verano del año 1986, cuando tenía 32 años de edad, salió al jardín de la casa donde se alojaba en busca de soledad. El tumulto de mi corazón me sacó al jardín, escribió más tarde en sus confesiones. Allí nadie podía interrumpir la candente lucha conmigo mismo en la que estaba empeñado. Me estaba retorciendo en mis propias cadenas. De algún modo, me arrojé al suelo y debajo de cierta higuera dejé que me corrieran libremente las lágrimas. Después sigue diciendo, escribe, él dice, súbitamente oí una voz de la casa cercana que cantaban como si fuesen un niño o una niña, que decía y repetía vez tras vez, toma y lee, toma y lee. Digamos, esta es la experiencia de la conversión de San Agustín, ¿sí? Está contando qué experiencia ha tenido. Bueno, interpreté esto exclusivamente como un mandato divino para mí, para que abriese el libro y leyese el primer capítulo
con el que me encontrase. ¿Sí? Abrió la Biblia, de modo que volví apresuradamente al lugar donde había dejado el libro del apóstol cuando me levanté. Lo tomé, lo abrí en silencio y leí el primer pasaje sobre el que cayeron mis ojos. No orgías y borracheras, ni inmoralidad sexual, ni libertinaje, ni en disensiones y envidias, más bien revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Romanos 13, del 13 al 14. No deseaba ni necesitaba leer más. De inmediato, con las últimas palabras de esta frase, fue como si una luz de alivio frente a toda mi ansiedad inundó mi corazón. Todas las sombras de dudas se desvanecieron. Qué lindo, ¿eh? ¿Qué es lo que a este hombre tan tremendo que se convirtió, como dicen algunos, en un gigante de la fe, ¿sí? De aquella época, y que influenció a su época, la historia? Es decir, un texto del libro de Romano, ¿sí? Qué lindo cuando tenemos experiencias de escuchar la voz de Dios, del Espíritu Santo, a través de la Biblia, ¿no? Yo siempre digo eso, que lo mío, yo siempre, para mí, cuando busco en oración la dirección del Señor, Dios siempre lo ha hecho a través de su palabra. Tenemos una palabra, dice que es segura, la palabra escrita, pero la palabra es inspirada por Dios, por el Espíritu. ¿Bien? Yo creo que también ustedes habrán tenido experiencia, ¿no es cierto? Yo no sé cuál ha sido la experiencia de conversión, pero he escuchado de gente que leyendo la Biblia, ¿sí? Se han convertido, algunos en la cárcel, algunos en su casa, algunos. De los que estamos aquí, ¿alguien tuvo alguna experiencia semejante, digamos, que se convirtió leyendo la Biblia o entendió? Y nosotros, yo no creo, la obra siempre me quedó a mí cuando comenzamos la obra hace varios años, hace unos 15 años más, en Pueblo Nuevo de Colán. Me acuerdo que la gente era muy católica, ¿no? Y la mayoría de la gente. Pero nosotros invitábamos los viernes en la noche a que vengan para que vayamos a orar por sus necesidades. Y entonces, como era una casa, no era un templo, entonces como eran católicos, ellos venían. De repente, si era un templo evangélico, ellos no iban a entrar, porque eran muy católicos, domingo iban a misa. Entonces le dijimos algo más. Cuando vengan, traigan su Biblia. Dice, pero mi Biblia católica, sí, esa Biblia católica, traigan esa Biblia católica, vamos a leer acá. ¿En serio? ¿Vamos a traer Biblia católica? Sí, porque ahí me dijeron, no, le dijeron mal, traiga su Biblia católica. Así que comenzamos no solamente a orar por sus necesidades, comenzamos a leer la Biblia católica, ¿no? Que en realidad las cosas son lo mismo. Y entonces ellos comenzaron a ir leyendo, viendo estas cosas, a darse cuenta que no es que lo dice el pastor evangélico o los evangélicos, sino lo dice la Biblia, la palabra de Dios. Nos dimos cuenta cómo ese grupo de gente cerrada, por ejemplo, decía que ciertas cosas eran muy cerrados, pero cómo se fueron abriendo y cómo fueron transformándose, ¿no? No fue al instante. Pasó un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, leyendo la Biblia y agarraron interés y dice, nunca habíamos leído. Dice, nunca nos dijeron. El sacerdote nunca nos dijo. De repente ni el sacerdote sabía. Y fue tremendo cómo la gente después, me acuerdo cuando hicimos el primer bautismo, que nadie quería después de 1 año, 2 años, con 25 personas, una cosa entre 25 personas. Y al principio no querían saber nada, no, ya estamos bautizados, no. Y nosotros no le discutimos con los santos, no peleamos por la Virgen María, no decimos nada, leyendo la Biblia.
el Señor fue abriendo, se dieron cuenta. Y hermana dice, pero qué, y ahora dice, qué ciegos estamos. Es que nunca habíamos, dice ellos, claro, dicen, nunca. Había personas que, por ejemplo, servían con el sacerdote, visitaban a los enfermos, eran católicos activos, ¿no? Pero dicen, nunca hemos leído la Biblia, tampoco nunca nos dijeron de leer la Biblia. Fue una experiencia tremenda eso que nos pasó con la Biblia. Me acuerdo, había un hombre, nunca me he oído de él, que no quería saber nada, después lo trajo la esposa porque le dio como un parálisis, así que vino todo medio así, llegó su problema de salud, y él no podía dormir de noche. Entonces, tomaba como 4 o 5 pastillas para dormir, y aún así no dormía bien. Entonces nosotros le dijimos, ¿sabe qué? Yo, como estábamos en el tema de la Biblia, le dijimos, mire, ¿sabe qué tiene que hacer para que pueda dormir? Antes de dormir, lea la Biblia. ¿En serio? Yo nunca la leí. Bueno, su Biblia, sí. ¿Mi Biblia católica de dónde uno lee? El Nuevo Testamento, le decimos cómo leer, ¿no? Porque de corrido. Entonces, al otro día el hombre vino temprano, porque nosotros nos quedamos viernes y el sábado otro día rezando. Entonces, antes que nos rezara, vino rapidísimo a darnos testimonio. El hombre lleno de alegría, de gozo. Dice, pastor, no va a poder creer qué pasó. Dice, anoche leí la Biblia y me quedé dormido toda la noche y me olvidé de tomar las pastillas. No tomé, dice, 4 o 5, no las tomé. Y me quedé dormido, así que ya no tomo pastillas, leyendo la... Para él era un gozo, una alegría, y comenzó a venir siempre con la esposa. Después se mudó a Lima, ¿no? El primer fruto ha sido la esposa, que se convirtió, me acuerdo, y después el esposo, y después había otra gente. Ellos fueron los primeros leyendo la Biblia. Nosotros le dijimos, bueno, porque a veces uno leyendo te da sueño, no sé, fue una cosa, no fue una revelación. Pero él lo tomó como una cosa de Dios, que dice que sin tomar pastillas quedó dormido toda la noche hasta el otro día. Fue cosas así, tremendas. Amén. Si alguien quiere algo, compartir algo ahí, me pareció. Alguien dijo yo. Experiencias con la Biblia. Porque cuando decimos la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Porque a veces yo escuché allá, vino, sentí. Pastor. Sí. Esto me hace recordar cuando nosotros hemos ido a Lima, casi distrito San Germán, había, como le digo, todos eran católicos. Todos Sí. eran, y sacaban sus vírgenes, todo, ¿ya? Y entonces, y yo leí la pasta azul, la pasta roja de la católica, pues. Sí. Y lo que pasa es que, entonces, y nosotros hacíamos como célula en las casas. Sí. Y ahí a través de eso, también igualito, o sea, hablamos de la palabra de Dios, pero a través de su Biblia de ellos también. Claro. Y habían, y me acuerdo en esa época, pues, ¿no? Ya se quedó un pastor ahí. Y un hermano que también estaba entrando a ser pastor. Pero hemos evangelizado todo, pastor, en ese término. Y sí, tienes razón. O sea, las personas no leen, o sea, la Biblia verdaderamente y no les enseñan, pastor. Solamente ellos escuchan nada más y hacen caso a lo que dicen, pero no miran a la Biblia. No leen. lees. Sí, sí. Es verdad. Sí, sí. De muchas cosas se darían cuenta ellos solamente si leyeran, ¿no? A veces ellos leen y como no comprenden, dejan de leer. Queda ahí olvidada la Biblia, ¿no es cierto? Lamentablemente. ¿Alguien más tiene alguna experiencia en cuanto a la Biblia? A mí me impactó esto de Agustín de Hipona. Yo sabía que había algo, por más general, no sabía que específicamente la conversión de esa manera. Yo sabía que él mencionaba de que escuchó la voz de Dios, pero escuchó la voz de Dios a través del libro de Romanos. Vamos ahí, qué tremendo. Bien. El otro personaje que vamos a ver es de Martín Lutero. Martín Lutero.
Estos sí saben, ¿sabes? ¿Eh? Como presbiterianos sí sabemos sobre Martín Lutero, todo lo que causó. A ver, ¿en qué pasó con Lutero? Ahí cuando dice 1515, 1516, se refiere, no es que nació un año, ahora refiere, fue en ese año eh, donde él venía, pues nosotros que Lutero era alguien que se castigaba, que veía a Dios como un juez, ¿no? Que enjuiciaba, y como que no veía la forma él de poder Flagelaba. pagar. ¿Eh? Se flagelaba. Se flagelaban, sí, todas esas cosas. Hacía sus penitencias. Su penitencia, exactamente. Era alguien, digamos, muy, muy severo, ¿no? Porque hay gente que no es consciente del pecado, ¿no? Hay otra forma, hay gente que comete pecado su vida y es un inconsciente, ¿no? Sigue viviendo inconscientemente, como la Biblia dice, animales irracionales. Pero hay gente como Lutero, por otro lado, religioso, consciente de su pecado, y él se da cuenta que no hay forma de librarse, porque lo tienes adentro. ¿Eh? A un Dios, un juez justo, severo, que debe castigar, debe enjuiciar. Y si, ¿cómo salgo? ¿Cómo me escapo? ¿Dónde voy? Ya como atrapado, acorralado, se flagelaba, se castigaba, se tiraba al piso, ahí hacía ayuno. Tremendo. Ahora, en ese año 2015-2016 es donde él lo invitan a dar clase como profesor de la Biblia en la Universidad de Wittenberg. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó cuando él comenzó? Bueno, primero comenzó porque él para exponer, eso es lo bueno de muchas veces cuando nos mandan a exponer cosas, porque tenemos que primero estudiar. ¿Sí? Entonces, Todo empezó con las encomiendas, ¿no? Sí. Cuando la Iglesia Católica, pues, pedía mucho, engañaba a la gente, ¿no? Con el tema de las encomiendas, ¿no? Ahí ellos, Sí, ahí sí. Ellos, eso creo que es las indulgencias, hermano. Perdón, las indulgencias, ¿no? Sí. Sí. Las indulgencias se vendían. Se vendían, sí. Claro que él se empezó a incomodar y a ponerse en contra, pero cuando ya él experimentó. Antes de eso, es lo que estoy viendo del 1515 al 1516, es cuando él lo nombra como profesor de la Biblia, y él primero estudia y expone los salmos, y después el libro de Romanos. Interesante, ¿no? Que con el libro de los salmos él comenzó a experimentar a Dios, a tener experiencias, pero la conversión de la transformación, de forma poderosa, este gran hombre de Dios, ha sido con el libro de Romanos. Es tremendo lo que sucedió en su vida. Y ahí él se abre los ojos. Vamos acá, dice. Martín Lutero se había criado en el temor de Dios, de la muerte, del juicio y del infierno. ¿Sí? No sé si alguien vio esa última película de Martín Lutero, ¿lo vieron? Las recomiendo, si no lo vieron, tuvieran que verla, no la antigua, sino hay una última. ¿Cómo se llama? ¿Título? Tampoco es muy nueva, ¿no? Pero está muy bien hecha, digamos, esa película. Buen actor, los actores son muy buenos y también muy fiel a la historia dentro de todo. ¿Lo han visto o no? No, yo busco, pero no encuentro. ¿Cómo se llama? ¿Así igualito el Martín Lutero? Ah, sí, Martín Lutero. Sí. Trabaja, el que hace de Martín Lutero ¿vieron? No sé si vieron la película La Resurrección. Un soldado romano que investiga el cuerpo de Cristo y al final se encuentra con Jesús resucitado. ¿Vieron esa película también o no? Se llama La Resurrección. Es una última que hace, muy buena. Bueno, ese actor es el que hace de Martín Lutero.
La película es excelente, muy bien hecha. Bien. Pastor, y en esa película, pastor, se ve, ¿no? Se ve que, o sea, él entra a la católica, ¿no? Y es monje, ¿no? O sea, se convierte en monje en la católica, ¿no? Sí, sí, Pero claro. tanto fue el estudio que descubrió, tanto así también que quería discutir los problemas que le veía en la Iglesia Católica. Porque en verdad, pastor, su idea de Martín Lutero, digamos, a descubrir a la verdad de Dios, Martín Lutero, digamos, veía una amenaza para la jerarquía católica. Exactamente. A través de eso no quería, digamos, cómo controversiar esas palabras con ellos, porque la confianza era desafiante con los sacerdotes, ¿cierto? Claro. Y tanto Sí. que veían la salvación, o sea, ahí trataba de que veía la salvación tanto en la traducción de la Biblia de la católica, o sea, de ellos, a la Reina Valera. Claro. Entonces, pastor, yo creo que ahí Martín Lutero, digamos, él tenía un poquito, digamos, de esa, ¿no? De cómo salvar a los pecados de estas personas, ¿no? A través de Jesucristo. Pero también me enteró, pastor, que Martín Lutero dice que tanto fue digamos, su catolicismo que nunca dejó de dejar la vela, ¿no? Dice siempre hacía con su vela, ¿no? Ah, sí. Algunos dicen que hay cosas que él totalmente no. Como tradición, pero claro, no adoraba, ¿no? Pero como tradición debe ser, sí. Algo así. Como tradición. Porque hay que pensar que él como reformador, ¿qué significa la reforma? Es decir, volver a la antigua forma. Y él cambió lo que realmente estaba mal, pero lo que estaba bien, hay cosas que no cambió. Por ejemplo, en cuanto a las doctrinas fundamentales del cristianismo, eso no se movió. Por ejemplo, en cuanto al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? No es que Martín dijo, no, ahora en vez de Dios Trino, solamente Padre y el Hijo, no hay Espíritu Santo. No se metieron esas cosas raras, ¿no? Todas las cosas que estaban mal, todo lo que estaba fuera de las Escrituras, por eso es sola fe, sola Biblia, sola Escritura. Sola gracia, claro. Sola gracia. Solo Cristo. Amén. Sí. Solo Cristo. Ahí tenemos otro de nuestros logos, ¿no? Pero, pastor, ahí Martín Lutero emprendió la reforma de los sectores eclesiásticos. O sea, y ahí le siguieron, ¿no? Y cómo conformaron la primera iglesia protestante. Sí, sí. En realidad... Claro, base a la teología, ¿no? Teológica, ¿no? Sí. Esto ha sido una lucha que ya se venía llevando a cabo. No es que comenzó Martín Lutero. Hubieron pre-reformadores antes que él, como John Hus, y hay otro que no me acuerdo. Lutero, Hus, el otro claro, que ellos han sido martirizados, digamos. No corrió la suerte de Martín Lutero, que si no hacer lo mismo, pero no pudieron, porque él tenía amigos poderosos, ¿no? Bueno, estaba en la mano de Dios, obviamente, con él, y que no pudieron matarlo, porque sí, la Iglesia Católica hicieron todo para que le corten la cabeza, pero no pudieron hacerlo. En cambio, los antes que él, Wycliffe y John Hus, ellos han sido quemados, martirizados. Ellos pelearon como Martín Lutero, se dieron cuenta de esta herejía, ¿no? De la salvación por obras, por las indulgencias, pagar. Es decir, una cosa es creer que es por obras, ¿no? Bueno, pero llegar a cobrar, es decir, fueron a un extremo, pero exageradamente, el tema del papado y todas esas cosas. Es decir, ha sido clave por la lucha interna que él venía llevando. Si algo se iba gestando, obviamente Dios estaba trabajando, esa inquietud. Cuando hay una inquietud en el ser humano, de uno no está conforme con lo que ve, dice, no, hay algo más, Dios está. Entonces, creo que es Dios el que crea eso en el ser humano. Entonces, él en esa búsqueda, en esa existencia de la justicia de Dios, entonces él se encuentra justamente estudiando el libro de Romanos. Me encanta lo que él les pone acá, dice, a ver si lo encuentro. Dice, Lutero exploró todos los recursos del catolicismo de su época para calmar la angustia de un espíritu alejado de Dios. Pero nada pacificó su atormentado conciencia hasta que, habiendo sido designado profesor de Biblia en la Universidad de Wittenberg, estudió y expuso primeramente los Salmos y luego Romanos.
Al principio estaba enojado con Dios, según confesó posteriormente, porque le parecía que era más bien un juez terrorífico que un salvador misericordioso. ¿Dónde habría de encontrar un Dios de gracia? ¿Qué podía querer decir Pablo en Romanos 1:17, cuando afirmaba que en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios? Lutero nos explica cómo se resolvió su dilema. Hay algo que él dice luego después. Ansiaba grandemente entender la carta de Pablo a los romanos. Y nada se interponía en el camino, a excepción de esa sola expresión, la justicia de Dios. Ese era el punto, ¿no? De Lutero, y justo el tema de Romanos es eso, ¿no? Que hay un hermano dijo ahí que fue la justicia de Dios. Porque yo consideraba que significaba aquella justicia mediante la cual Dios es justo y obra con justicia al castigar a los injustos. Medité día y noche hasta que comprendí la verdad de que la justicia, es bien interesante esto, mira, comprendí la verdad de que la justicia de Dios es aquella justicia mediante la cual, por gracia y simple misericordia, nos justifica por fe. ¿Sí? Y que eso el apóstol Pablo lo describe, pero de una manera maravillosa, el libro de Romanos, ¿sí? Maravillosa. Y él se encuentra por eso, ¿cómo es el Señor realmente? Pone en sus manos justamente lo que él estaba necesitando en algo, ¿no? El libro de Romanos, para que él estudie y enseñe Romanos. Dice, a partir de allí, sentí que había renacido y que había entrado por puertas abiertas al paraíso. Todas las escrituras adquirieron un significado nuevo, y en tanto antes la justicia de Dios me había llenado de odio, ahora se había convertido para mí en algo expresamente dulce y con amor que iba en aumento. Este pasaje de Pablo vino a ser para mí el portal de entrada al cielo. Qué preciosura, qué maravilla, ¿sí? El descubrir, el poder expresarnos de esa manera de la palabra de la Biblia, la palabra de Dios. Pastor, entonces hay Lutero que entonces predicaba la libertad, digamos, ¿Cómo? la creencia. O sea, Martín Lutero, entonces, ¿qué hacía? Él predicaba, digamos, la libertad, la creencia, en las consecuencias, digamos, tanto en la libertad de esas personas, de esos pensamientos equivocados, mejor dicho, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí, digamos, como en creer que la salvación no depende de las obras, sino de la fe. Eso es lo que Exactamente, quería la hacer llegar a las gracia. personas, ¿no? Exactamente, sí, sí. A él no sabía nunca, pues claro, uno nunca leyó la Biblia, ¿no? Es decir, él como monje, imagínense, ¿no? Que él estudió en el monasterio, se golpeaba. Es decir, nunca a él le habían hablado ni nadie le había dicho sobre la gracia. Es el tema fundamental, ¿no? De la carta del apóstol Pablo, la gracia, la salvación, la justicia de Dios, ¿sí? La misericordia es por fe, por gracia. Qué precioso, la gracia de Dios. Ese es un tema que me hubiera gustado que alguien lo hubiera preparado para compartir, pero todavía hay espacio. En los demás libros también se habla sobre la gracia, así que de repente alguien pueda preparar y hablarnos un poco sobre ese tema tan maravilloso en cuanto a porque no siempre, miren esto, nosotros como creyentes, como hombres de Dios, mujeres de Dios, muchas veces nos pasa como a los Gálatas, comenzamos por fe, por la gracia. Pero luego, sin querer, queriendo, como dice el gran teólogo, Chespirito, bueno, no era un teólogo, dice mi esposa, tú siempre lo mencionas, bueno, ves que son, son teólogos también. Entonces, sin querer, queriendo, entonces uno a veces cae también en cuanto a que es por obras, pareciera que por nuestra forma, que fuera por obra, que buscamos la justicia de Dios, la venganza de Dios, el juicio de Dios,
hacia la gente, hacia las personas. Por eso Pablo dice a los Gálatas, han comenzado bien, por fe, por eso, ¿quién los perturbó? Dice, para que terminen en la carne por las obras, o el tema a veces de las obras. Entonces, qué interesante esto de la gracia. Por eso a veces yo escucho hombres de Dios que nuevamente están hablando sobre esto y exponiendo. Por ejemplo, ahí en Argentina tenemos un joven que, bueno, ya no es tan joven ahora, pero yo lo dejé a cargo de la congregación allá donde nos hemos trabajado muchos años con mi esposa en Buenos Aires, Argentina. Está sirviendo allá. Mi cuñado es peruano, ¿no? Así que está sirviendo muy bien. Y él, a pesar que fue al seminario, todo se preparó, pero hace poco parece que, no sé, empezó a meditar el libro de Romanos, y él como que redescubrió el tema de la gracia. Lo vemos constantemente, inclusive algunos te lo toman así de ahí viene el de la gracia, le dicen, ¿no? Ahí viene el de la gracia. Entonces, solamente voy a hablar de la gracia. Es decir, para él se llenó tanto de gozo y se maravilló tanto que se le abrieron los ojos, como que él no había captado, parece bien, eso de la gracia. Y entonces a él comienza a exponer, a predicar, a enseñar, y yo lo escucho y me maravillo, porque hay cosas que yo también a veces lo paso por alto, y lo escucho a él y me gozo por el tema de la gracia, que a veces nosotros con el tiempo dejamos esto, pero es importante tener bien claro, es la gracia y la misericordia y es la fe, no es por nuestras, si bien obramos, pero es por la gracia, dice el apóstol Pablo. No yo, sino la gracia que está en mí. Amén, amén, amén. Muy bien. Así que de Martín Lutero podíamos seguir y seguir, ¿no? Pero qué bueno saber que este gran hombre de Dios, el gran reformador que ha sido Martín Lutero, ha sido impactado, transformado, y todo el movimiento de la reforma, todo lo que trajo a la iglesia, todo, ¿sí? De esa desviación, comenzó, ¿sí? Con la meditación, eso es meditación en el libro de Romanos, en la palabra de Dios. Le quería preguntar, a ver, ¿qué significa para nosotros, qué significa para usted la palabra cuando decimos meditación, es decir, cuando meditamos en las Escrituras? Dice a Josué, y en ellas meditarás de noche y de día, para que te vaya bien. ¿Se acuerdan Josué 1, 8, 9? ¿Cómo meditan ustedes en la palabra, en algún texto? ¿Qué es meditar? Porque esa palabra se usa para otras cosas, no está la meditación trascendental, está el yoga, la mente en blanco. ¿Cómo nosotros meditamos? ¿Alguien quiere compartir cómo medita con las Escrituras, por ejemplo? Bueno. A ver, hermano José. Ahí le viene. Comprender, estudiarlo profundamente, pastor. Y comprenderlo a la vez lo que estamos leyendo. Por ejemplo, ¿cómo lo hace usted, hermana Aide? ¿Cuál es su experiencia, digamos, en algún texto que usted quiere profundizar, digamos, comprender mejor? ¿Cómo hace? ¿Qué hace? Bueno, primero oro, pastor, antes de abrir la Biblia. Sí. Luego de ahí leo el pasaje, leo todo el contexto, a qué refiere, y luego medito en ella y a qué me lleva, ¿no? ¿Qué me quiere decir y a qué me lleva, ¿no? ¿Cuál es la promesa de ese versículo, ¿no? Basado en todo el contexto.
O sea, analizo, profundizo y busco también de dónde viene, ¿no? Yo trato de meditarlo, profundizándolo bien. Amén, amén. Muy bien, hermana, muy bien. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia? Porque de repente nos ayuda, ¿sí? Nos enriquece. ¿Cómo meditamos en las Escrituras? Pastor, no le escuché, estaba ocupado por teléfono. Sí, ¿Cuál era el tema? sí, la pregunta es, ¿cuál es nuestra experiencia, digamos, cómo hacemos para meditar en las Escrituras? ¿Qué significa la palabra meditación para nosotros? ¿Cómo meditamos? Dice el Señor, ¿no? En Josué 1:9, 8. Estas palabras meditarás para que te vaya bien, al levantarte, al acostarte. Sí, pastor. Muy interesante, pastor, eso, porque bueno, en mi vida, cómo medito al Señor, yo de verdad, bueno, que tengo uso ya de razón cuando recibí a Cristo, siempre hago mi devocional en la mañana, antes de, como siempre tengo la costumbre, ¿no? Antes de hacer muchas cosas, antes de tomar unas cosas. Y, y, y lee la palabra, ¿no? Lee la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia me quiere decir, digamos, esta mañana, ¿no? Un capítulo, digamos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, estoy repasando Marcos. Sí. Y Marcos también es un buen libro y te enseña muchas Sí, cosas. hermoso libro. Y aparte también eso me ayuda a meditar un poco y fortalecerme más, ¿no? En la palabra del Señor, ¿no? Y ahí siempre estoy, pastor, meditando la palabra de Dios, orando siempre al Señor. Porque tú sabes que, pastor, que si es algo que como yo como cristiano, como hijo de Dios, tenemos que, primeramente, mi prioridad, ¿no? Dar al Señor, ¿no? En ese tema. Así que la mañana temprano, ¿cómo haces tú? ¿Agarras horas, lees tu Biblia? Leo mi Biblia, claro, mi devocional, ¿no? Leo mi Biblia Sí. y leyendo mi Biblia ya a veces pongo mis alabanzas. Pero con mi esposa, siempre todos los días con mi esposa hago eso. Y Amén, muy bien. Muy y bien. oro con ella y bueno, pues oramos con ella, ¿no? Y comparto la Biblia con ella también. Amén, amén. Sí, eso es toda la mañana que hago. Es excelente eso, ¿sí? Compartir con la pareja, no orar juntos. Miren, yo les preguntaba esto porque hace poco me impactó, escuché a un hombre de Dios tremendo que yo cada vez que puedo lo escucho, de Estados Unidos. Y entonces él tocó el tema eso de cómo meditar en la palabra. Entonces él decía, esta no es la forma, porque hoy día hay muchas formas de meditar, de meditación, decía, ¿no? La mente en blanco, el yoga y muchas cosas. Dicen, no tiene nada que ver con esto. Cuando la mentalidad hebrea, dice, cuando dicen meditación para un judío, ¿qué significa para un judío meditar en las escrituras? Y me impactó eso. Bien interesante esto. Entonces dice que significa para ellos que agarran un texto y entonces ellos lo comienzan a repetir y a repetir. Lo comienzan dice como a rumiar. ¿Saben qué es rumiar, no? ¿Sí? Es cuando la vaca dice que cuando ellos comen pasto, ellos tragan nomás, ¿no? Tragan, no mastican. Cuando ellos se acuestan, vieron que están masticando, ¿sí? Yo vi en el campo, se mastican ellos. Y que están rumiando, es decir, dice que ese pasto vuelve otra vez a ellos, entonces lo mastican y otra vez. Qué bárbaro, ¿no? La verdad, interesante estos animales. Entonces ellos rumean y ahí lo comienzan a saborear. Al principio tragaron, pues después están. Y entonces yo pensaba, a veces los creyentes, ¿no? Nosotros tragamos a veces los textos, pero no rumiamos. Y ahí nos perdemos de saborear, ¿sí? De entender, de comprender mejor. Lo que el apóstol Pablo dice ahí en Efesios, yo no ceso de orar por ustedes para que Dios dice, alumbre, ¿no? Alumbre los ojos de vuestro entendimiento y comprendan, ¿no? ¿Cuál es su posición en Cristo? ¿Cuál es la herencia que tenemos? ¿Cuál es el poder de Dios? Bueno, y así, porque no se llega a veces el creyente, no llega a captar. Por eso es que anda en su vida espiritual endeble, no es estable, tiene problemas, vaya, se desespera.
porque no hay una comprensión, ¿sí? No es claro para ellos ciertas cosas de las Escrituras. Entonces la gente entró a la salvación, se quedó con lo básico, pero no ha avanzado, ¿sí? No ha avanzado, quedó con la leche y dice, pero ahora hay alimento sólido. Necesitamos llevarlo, ¿sí? A que puedan a también digerir alimento sólido. Entonces me llamó, qué interesante, yo comencé a practicar esto, ¿eh? De comenzar la escritura, a repetir y tomar un texto que uno le llamó la atención. Entonces aún durante cuando hace unas cosas, o sale por allí durante el día, lo repito, lo vuelvo a escuchar, lo vuelvo a repetir. ¿Sí? Lo vuelvo, estoy rumiando, estoy pensando en ese texto. Lo sabe, es tremendo lo que Dios puede hacer, la comprensión que nos puede dar, cómo se nos puede también impregnar más, porque es un tema que las cosas nosotros hoy las olvidamos. Somos muy olvidadizos, como dice la palabra, oidores olvidadizos. Necesitamos, por supuesto, ser hacedores, pero el rumiar, la meditación en el texto, nos ayuda a que se nos impregne, que prenda esa palabra en nosotros para que pueda dar fruto. Eso es muy interesante. Yo pienso que estos hombres tremendos que hemos hablado como Lutero, no es que él agarró el texto, el pastor leyó, ya está. Él estuvo estudiando, viendo, meditando, y el Espíritu le reveló, le habló a través de impresionante las Escrituras. ¿Sí? Es tremendo lo que causó, lo que puede causar en nosotros, hermanos. ¿Sí? Hemos abierto, cuando vayamos a las Escrituras. Es un tesoro precioso que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. ¿Están de acuerdo? Bien. Amén. Vamos a tener nuestro recreo devocional, ¿no? Recreo. Mientras el hermano mientras le cantan feliz cumpleaños y parte la torta, ahí continuamos. Tenemos unos 20 minutos de reposo santo. Amén, amén. Bien, hermanos. Listo, nos estamos viendo entonces dentro de 20 minutos.